Vale, quería contar un poquito, por un lado, una pequeña historia de un cambio que hicimos en Carto, pero no quiero tampoco centrarme mucho en eso, simplemente para dar un poco de contexto, para luego poder enseñar un poquito más cómo funciona Consul, hacer pues alguna pequeña demo, etcétera, etcétera. Entonces, antes de nada, para dar un poco de contexto al problema, algunos números que tenemos en Carto, pues unos 35 ingenieros, unas 1000 instancias. La parte de instancias lo he puesto en negrita porque una cosa que no tenemos, que hoy en día es muy común y está muy relacionado con Discovery, servicio y todo eso, es contenedores Docker ni cosas esas. No tenemos nada de contenedores, todo lo que tenemos son instancias o containers Linux o cosas así. Entonces, esto es importante porque la elección también de Consul está relacionada con eso. Tenemos más de 25 diferentes roles. Con un rol, pues quiero decir, pues servidor web, servidor de metadatos, servidor de datos, servidor de, proxy, HAProxy, en fin, lo que sea. 3 entornos, producción, staging, desarrollo. Unos 25 millones de peticiones dinámicas en la plataforma, unas 50.000 búsquedas internas, que luego explicaré un poquito más qué es lo que quiere decir. Más de 50 despliegues al día, no he puesto aquí lo del día, y por poner una cifra, unos 100 despliegues de infraestructura. No quiere decir que todos los despliegues de infraestructura lleven cambios, pero digamos que a través de Chef tenemos un despliegue continuo. La mayor parte de ellos van a llevar cambios, porque hay un equipo de infraestructura pues de 8 personas que están continuamente metiendo algún cambio. Entonces, quería empezar contando un poquito sobre Chef y de la historia que tenemos nosotros. Nosotros llevamos usando Chef como sistema de aprovisionamiento de cambios, aprovisionamiento de servidores, configuraciones, etcétera, etcétera, pues prácticamente desde el principio. Para los que no lo conocéis, Chef es pues eso, un sistema de configuración. Si habéis usado Puppet, el paradigma es exactamente el mismo. No es tanto ejecutar unas ciertas acciones en un servidor y marcharse, sino intentar mantener una coherencia, una consistencia en los servidores. Es decir, si el servidor está en blanco, pues cuando acaba la ejecución de Chef se asegura de que está en un estado muy específico que supone que es el que esperamos. Si alguien entra en un servidor de producción, ha cambiado una configuración a mano y se ha ido, pues cuando vuelva a ejecutar Chef se asegurará de que la configuración está como nosotros esperamos y no como el energúmeno que ha entrado al servidor de producción a cambiarlo, y reiniciará un servicio si tiene que reiniciarlo, recargar configuración, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un ejemplo muy simple, quería ponerlo por si no lo conocéis, pero es muy sencillito. Pues básicamente es código Ruby, y se podría decir que tiene una especie de DSL. El DSL al final son lo que ellos llaman recursos, que al final son bloques de código Ruby. Entonces, por ejemplo, hay recurso de package, entonces eso por debajo en realidad va a instalar el paquete, pues sea la plataforma que sea. Si es Debian, pues usará apt, si es CentOS usará pues seguramente Yum, en fin, tiene diferentes, cada uno de estos recursos tiene diferentes providers para hacer una cosa u otra dependiendo del sistema operativo en el que funciona. Luego hay templates, pues para escribir, por ejemplo, configuraciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo básico es eso, es a través de recetas, que es el código Ruby per se, vamos a estar haciendo una serie de cosas, renderizando templates con una serie de atributos, y siempre a través pues, de roles, environments, etcétera, etcétera. Es decir, cada nodo tiene un rol o n roles asignados, un run list y una serie y un entorno, que todo eso va a hacer que la ejecución de Chef se modifique ligeramente, por ejemplo, entre 2 entornos distintos o entre 2 roles distintos. Pero hay una vuelta de tuerca más. Con Chef, esto de Chef Server, que voy a explicar lo que es, en realidad Chef Server no lo necesitamos. O sea, podemos escribir nuestros cookbooks de Chef, escribir el código de las recetas, los templates, los atributos, etcétera, etcétera, coger todo eso, mandarlo al servidor, ejecutar y salir, y ya está, ¿vale? Pero eso es lo que se llama Chef solo, pero luego está Chef Server, que básicamente funciona de la misma forma, el código Ruby se va a ejecutar de la misma forma, pero hay un extra, que es que cada nodo en el que se ejecuta Chef se registra contra un servidor remoto, Chef Server, ¿vale? Entonces, este servidor remoto pues guarda pues información pues sobre el nodo en sí, pues el nodo web 01
pues está registrada en Chef, ejecutó Chef por última vez pues cuando fuera, y además tiene esta serie de atributos, y atributos pues puede ser desde un atributo básico como el hostname hasta un atributo que hemos definido a través de un kubebook que podría ser, pues yo qué sé, el usuario y el grupo que se utiliza en el servidor de Nginx, por ejemplo. Entonces esos son atributos que se guardan junto con el nodo en el servidor de Chef y quedan ahí guardados hasta que se vuelve a ejecutar Chef en ese servidor y se actualizan los datos si es que se tienen que actualizar. Entonces preguntaréis, ¿por qué utilizar Chef Server? Pues yo, después de haber estado bastante tiempo trabajando con Chef Server, se me ocurren una serie de opciones. Una, porque es fácil, porque empiezas con Chef Server, no sé qué, es muy fácil, hay incluso una versión gratuita que va por límite de nodos, creo. Otra, porque estás simplemente un poco majareta. Y otra, porque llegaste a la empresa y Chef Server ya está allí y cambiarlo es un rollo, básicamente. Entonces, esas son las básicas. Como veréis, yo no estoy muy feliz con la trayectoria, me sirvió en un pasado, pero es bastante horrible por diferentes motivos. Entonces, ¿cuál es el motivo principal? Pues el motivo principal podría ser para hacer una especie de pseudo-service discovery, que en realidad no es service discovery, sino que es, en realidad he puesto data search, pero es más, lo podría definir como information lookup, o sea, es decir, es buscar información. Buscar información, pues del tipo que sea, pues como decía antes, pues dime qué nodos hay o dime qué atributos tiene tal nodo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el discovery de servicios, digamos que la estrategia de discovery de servicios que nosotros, por ejemplo, teníamos con Chef Server era más o menos esa. Llegaba un nodo, se conectaba a Chef Server y dentro de una serie de recetas, dentro de la configuración, por ejemplo, de Nginx, antes de escribir la configuración de Nginx, le preguntaba a Chef Server, oye, dime qué backends hay levantados, o qué backends, en realidad no levantados, que esa es un poco la trampa. Dime qué backends están registrados contra Chef Server, o sea, qué backends tienes tú registrados. Y a Chef Server decía, sin problema, pues el back 01, back 02, back 03, en fin, los que fueran. Perfecto, cogí a Chef, coge esa lista de servidores con sus IPs, sus historias, fusila la configuración de Nginx y a correr, tan contentos. Tened en cuenta esto, es un discovery, o sea, es un service discovery con trampa, porque realmente no estás descubriendo servicios, estás descubriendo si hay algo que se ha registrado con más o menos unas condiciones en Chef Server. Entonces, ya no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los problemas de esto? Que hay múltiples problemas. Lo primero, Chef Server no es trivial de mantener. O sea, o te vas a una versión Enterprise o lo tienes que mantener y son bastantes piezas. Pues tienes bases de datos, indexadores, tienes servidores web, tienes de todo. Y si tienes que intentar entenderlo todo, y luego hablamos del escalado, pues un poco que te desvías de tu negocio. En realidad no es el core de tu negocio, estás manteniendo un sistema de inventario, que es al final lo que es lo que acaba siendo Chef Server. No está diseñado para tener un ritmo alto de queries. Es un sistema distribuido, no es un servicio de alto rendimiento, es un servidor web, insisto, con muchísimas piezas y que en el momento en que le empiezas a meter muchas queries simultáneas, la cosa se complica bastante, empiezas a tener errores y ya tienes que pensar en escalar. Si tienes que pensar en escalar, pues una vez más, a ver, no soy yo quien va a decir que esto no es tu core de negocio. Igual es tu core de negocio, pero tienes que decidirlo si lo es, si quieres meter recursos y si quieres tener gente experta en mantener un servidor de Chef. El modelo de seguridad es bastante pobre, o al menos, a ver, yo no he entrado mucho en profundidad, pero todo lo que he visto yo era bastante pobre. En la versión Enterprise creo que había un poco más de granularidad de permisos, de acceso a información, etcétera, etcétera, pero al menos en la versión Open Source no la hay. Entonces es bastante complicado. En el momento que tienes diferentes entornos registrándose en el mismo servidor de Chef, aunque aparentemente tener diferentes entornos conceptualmente debería ser algo que aislase los entornos, en realidad no los aísla. Entonces tienes que tener muy claro, es muy típico de, bueno, el entorno de producción lo tengo muy bien securizado, pero bueno, el entorno de desarrollo y el entorno de staging ni tanto. Pues si tienes un problema en el entorno de staging, en realidad tienes un problema en el entorno de producción. A no ser de que empieces a poner diferentes Chef servers para diferentes entornos, o sea, la cosa empieza a ponerse bastante fea. No me parece que sea útil para nada más, aparte de
para el propio uso de Chef Server, insisto, un inventario para temas de chef. No lo puedes reutilizar para otra serie de cosas tendrías que usar bastante el ingenio para hacerlo y seguramente no te serviría bien. Y luego el workflow, o sea, tener varias personas desarrollando código de infraestructura con Chef Server es terrible, yo no se lo deseo a nadie. Una persona, bien, 2 personas es horrible porque tienes el código de Git, o en fin, donde tengas tu repositorio, y aparte tienes el mismo código que lo tienes que subir a Chef Server y encima tienes que andar versionando. Básicamente lo que ocurre es que 2 personas empiezan a pisarse, empiezan a desplegarse código en la infraestructura que no es el que esperas. Es terrible, o sea, es una fuente de muchísimos problemas. Consul, esto nos lleva a Consul. ¿Por qué Consul? Bueno, nosotros teníamos todos estos problemas que he dicho, no son problemas que he consultado por ahí, son problemas que teníamos nosotros. Para nosotros eran bastante dolorosos. No sé por ahí, la gente sí tendrá más o menos problemas con Chef Server, pero bueno, para nosotros lo era. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Por un lado, lo del entorno de desarrollo había que intentar simplificarlo, aunque Consul en realidad no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Pero también el ratio de búsquedas que estábamos haciendo y que cada vez iba a ser mayor, teníamos que poder darle salida y no queríamos realmente empezar a casarnos con Chef Server, no le veíamos realmente un valor importante para nosotros. Entonces estuvimos mirando varias opciones y una de ellas era Consul. Al final, insisto, para nosotros, para lo que usábamos Chef Server era para un discovery de servicios más o menos de andar por casa. Entonces, qué mejor que intentar utilizar una herramienta que esté diseñada para hacer discovery de servicios. Entonces, ahí apareció Consul. Bueno, Consul distribuido, Consensus, Fault Tolerant, Wadus, todas estas cosas que en realidad son ciertas, pero que son como palabras buzzwords. Es Cross Data Center, que para nosotros era importante porque tenemos el cloud en 3 data centers distintos, el de producción, y tenerlo conectado era importante. Y luego aparte, lo de sexy no lo he puesto simplemente por poner una diapositiva graciosa, lo he puesto porque realmente es sexy. Es decir, te da una serie de features que, por ejemplo, otros sistemas distribuidos del mismo tipo, como Zookeeper, que ahora voy a comentar más en detalle, no te da, como puede ser pues, Service Discovery Real, etcétera, etcétera. Entonces, por utilizar un poco la comparativa de Zookeeper, no sé si vosotros habéis tenido, si aquí todo el mundo ha tenido experiencia con Zookeeper o simplemente lo conoce, pero básicamente Zookeeper es muy similar en Consul, en el tema de que es la consistencia strong consistent, la arquitectura es muy similar. La diferencia es que Zookeeper se ha utilizado muchísimo tiempo para hacer temas de discovery de servicio y cosas así, pero al final te da un key value. Te da un key value y tú tienes que diseñar tu aplicación para utilizar Zookeeper, básicamente. O sea, tienes que meterte, cambiar cosas, implementar una especie de service discovery manual con key value. Puedes utilizar, evidentemente, pues, otras features como temas de pues, semáforos en variables y cosas así, pero no te da el service discovery per se. Es algo que tú diseñas encima de eso y, ojo, o sea, no digo que es súper potente, pero digamos que necesitas ensuciarte más las manos y tienes que tener muy claro que eso es lo que quieres hacer con tu aplicación. Entonces, Consul te da el extra. Evidentemente, tienes también todo el tema de key value, puedes hacer más o menos las mismas cosas, pero tiene un service discovery real. O sea, tiene el concepto servicio, tiene el concepto health check, o sea, tiene el concepto de hay algo que se ha registrado, hay algo que a través de unos health checks sé que se está levantando o se está cayendo, o hay un nuevo nodo con este servicio, etcétera, etcétera. Y además te proporciona, lo que lo hace más sexy todavía, es que te proporciona interfaces que hacen que tú puedas ir metiendo Consul en tu plataforma sin necesidad de ponerlo todo patas arriba, como puede ser, por ejemplo, la interfaz DNS. Imagínate, pues necesitas hacer pues, una llamada a Consul para detectar cuántos servicios hay levantados, ¿vale? Y mandar pues, una petición del tipo que sea, pues, HTTP o TCP pues, a nivel de base de datos o de cualquier otro servicio, pues a los servicios únicamente que están levantados. Entonces, claro, si utilizas, por ejemplo, pues una interfaz HTTP en el que le preguntas a Consul, dame todos los servicios y tal, es algo que vas a tener que modificar tu aplicación, vas a tener que meter dentro esa lógica de que vas a hacer una llamada hacia afuera a algún servicio que te va a volver una lista de servicios activos y luego le vas a mandar la petición ahí.
Eso está muy bien, pero si tienes una interfaz DNS, todo eso no lo tienes que hacer. Tú creas una DNS por encima de N servicios y tú te preocupas de que tu backend, cuando le llame a la base de datos, que no llame a una IP, que llame a una DNS. Y por detrás de eso ya va a estar Consul decidiendo si lo que debería resolver a lo que debería resolver esa DNS es algo que está levantado o no, ¿vale? Entonces, Consul es sexy porque es muy potente, pero además te facilita integrarlo en tu plataforma, hacer pruebas, etcétera, etcétera, sin llegar a casarte con él el primer día y poner patas arriba del roadmap de la compañía. Entonces ya me voy a meter un poco, me voy a ensuciar un poco las manos y quiero hacer varios ejemplos. Uno de ellos es más o menos representativo de cómo lo hemos introduciendo nosotros en Carto, que ha sido pues eso, a través de una transición muy progresiva. Voy a hacer un ejemplo del Key Value. El Key Value nosotros lo usamos poquito, pero el ejemplo es muy sencillo. Pero bueno, el concepto aplica al Discovery de servicios. Pero luego al final haré una demo de Discovery de servicios real. Entonces, el primer paso para nosotros básicamente teníamos, pues en código de Chef, corría Chef y por ejemplo en Nginx pues hacía una búsqueda contra el servidor de Chef, se bajaba la lista de los servidores de backend registrados, los fusilaba como app stream en un Nginx, por poner un ejemplo, y ya está, y se reiniciaba Nginx, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso de la transición para nosotros fue, vamos metiendo Consul, vamos creando servicios de Consul, vamos, por ejemplo, creando un servicio backend en tal puerto o lo que sea, y dentro del código Chef sustituimos las llamadas para buscar contra Chef Server contra una llamada para buscar a Consul, que está funcionando en el nodo, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto. Con esto, básicamente, nosotros conseguíamos meter Consul, conseguíamos hacerlo más o menos sencillo, porque en realidad es cambiar una llamada en todos los codebooks, eso sí, que es un tostón, pero cambiar una pequeña llamada y seguir funcionando, insisto, sin empantanarnos y pegarnos pues 6 meses haciendo un cambio gigantesco. Entonces, voy a abrir esto. He preparado lo tengo todo el código con Vagrant y en realidad con Chef también, porque me resulta muy cómodo, pues si tenía que picar todas las configuraciones, si vamos a necesitar 3 horas, pero voy a intentar publicar todos los cubos, que no son muchos, son esos más o menos. Voy a intentar publicarlos después de... Tengo que limpiarlos un pelín, pero los publicaré después de esto. Entonces, básicamente en este ejemplo va a ser muy sencillo. Voy a levantar un servidor que tiene un Nginx y que además tiene un servidor de Consul, ¿vale? La gracia de Consul es que todo nodo que está, digamos, integrado con Consul tiene un demonio de Consul corriendo. Están los Consul servers y están los clientes. Los Consul servers son servidores que en principio tienes que tener porque son los que hacen el consenso un poco del anillo, ¿vale? Y luego cada nodo tiene su propio demonio de Consul client, a través del cual tú puedes hacer llamadas pues en localhost, básicamente. Luego ya Consul va a decidir hacia dónde redirige esas llamadas internamente en todo el clúster, ¿vale? Entonces, esto simplemente está instalando, insisto, esto es código Chef, no tiene mucha historia, está instalando un Nginx con una configuración súper básica y poco más. Y luego vamos a ir iterando y viendo qué opciones tenemos. Vale. Vale, el servidor está levantado, lo que pasa es que está acabando de configurar cosas, el Nginx en realidad ya está, entonces ya puedo ir haciendo cositas. Tengo un dominio apuntando... Bueno, esto tampoco se ve, pero bueno. Tengo un dominio apuntando a este background, ¿vale? Y ahora mismo está sirviendo eso, ¿vale? Vamos a ver cómo lo está sirviendo, que es la parte un poco interesante. Lo está sirviendo, tenemos una configuración de Nginx, súper simple, escucha en el puerto 80, bueno, el 80 dentro del background, hacia afuera tengo que 80-80, y en esa ruta espera encontrar pues un index HTML, por ejemplo, ¿vale? Sin más, no tiene mucha historia, entonces vamos a ver. Y aquí está lo que vemos, no hay ni trampa ni cartón, no hay ningún misterio en realidad, esto es más simple que
mecanismo en botijo. Entonces, vamos a ver qué es lo que estamos enchufando desde Chef. Vale. Es este primer caso, ¿vale? Tenemos una... Bueno, dejadme que os enseñe. El background file el background file, si no tenéis experiencia con background, pues sirve para levantar máquinas virtuales, básicamente. Entonces, al propio background file le puedes enganchar un provisioner, que puede ser un script, simplemente, que corre cuando se levanta la máquina, puede ser código Chef, puede ser lo que sea, ¿vale? Entonces, en este caso, yo le digo que ejecute la recetita WCODEFS default, que es esta, ¿vale? Y luego le estoy enchufando como un JSON con una variable que es WCODEFS templating mode, que es la que estamos evaluando aquí, ¿vale? Lo cuento porque voy a ir cambiando en las diferentes iteraciones, voy a ir cambiando esta variable para ir pasando de caso. Entonces, en este caso, en esta modalidad es súper sencillo. Primero instala el paquete en Nginx, arranca el servicio en Nginx y luego sobrescribe el template default con lo que os he enseñado y renderiza el template index.html que es código ERB de Ruby, que básicamente coge la variable que se le está pasando, que en este caso se la estamos enchufando totalmente a mano, ¿vale? Entonces, dice, voy a escribir renderizar este template. Coge el template, coge la variable, la sustituye y la plancha en, pues aquí, ¿vale? Sencillo, ¿vale? Si ahora cambiamos esta variable y ejecutamos Chef otra vez, pues va a tener el nuevo valor, simplemente, ¿vale? Muy sencillo, este es, digamos, el modo básico. Nosotros antes, para estas cosas, pues por ejemplo, en vez de hardcodear aquí algo, pues imaginaos que aquí había una búsqueda que se ejecutaba contra Chef Server de un atributo y lo planchaba ahí. Este es un ejemplo muy básico porque no es ni siquiera una configuración, estamos sustituyendo un index.html, pero es simplemente para que el ejemplo quede como muy claro, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una segunda iteración. Vamos a decirle que este ya no es el modo simple, que es el modo Chef Console, ¿vale? Y vamos a volver a correr Chef en la máquina que ya está levantada. Y vamos a ver qué ocurre. Vale, esta vez pues ocurre que ha reventado. Estupendo. Vale. Esto ocurre por lo siguiente. En el siguiente modo, en el modo Chef Console, hemos complicado la situación un poquito. Seguimos teniendo el virtual host de Nginx, que es exactamente igual, no os lo voy a enseñar, pero es el mismo, si os fijáis, el mismo source, el mismo template, no hay variables extras, es lo mismo. Pero en el template index.html estamos haciendo una cosa un poco distinta. En vez de meterle a mano el nombre de la variable, estamos metiéndole una llamada a una librería que tenemos dentro definida en Chef, ¿vale? Que básicamente es una librería, de hecho os la voy a enseñar. Es una librería que coge la URL de un servidor de consul, que es v1, kv, etcétera, etcétera, la forma, consul URI es esto de aquí, 127.001.8500, que es donde corre el demonio de consul en cualquier nodo donde lo levantes. Entonces, en local, hace una llamada a esa URL que básicamente es un catálogo, te devuelve información, ¿vale? Entonces, ahí lo que va a estar buscando es una ruta de key value. En Consul puedes crear la ruta que tú quieras, con los nombres que tú quieras, con los niveles que tú quieras. Entonces, en este caso le estamos pasando una ruta que se llama Nginx Content Index Greeting. ¿Qué ocurre? Está petando porque Consul nos está diciendo eso, que no puede acceder, porque todavía no hemos definido esa variable, ¿vale? Entonces vamos a entrar y vamos a definir esa variable. Y así ya vemos cómo se escribe un valor en el key value. Bueno, para escribir algo, para hacer cualquier operación
con key values, con servicios, etcétera, etcétera, Consul tiene la API HTTP. No obstante, el comando de Consul cada vez van implementando más features para que sea como mucho más simple también iterar, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Entonces hace poco metieron esto. Ya está. ¿Vale? Hemos cogido, hemos creado una clave nueva, le hemos puesto un valor y ahora vamos a volver a correr chef en el nodo. Ya está, ahora ha funcionado. Y si ahora recargamos, pues vemos que la información cambia. Entonces, ahora ya está cogiendo el valor no de un valor hardcodeado que está en chef, sino del Consul. Ahora ya la fuente de información ha cambiado. La fuente de información es un poquito más dinámica. Si ahora venimos aquí, voy a dejarme un abierto porque si no, tengo que estar entrando y saliendo. Si ahora venimos aquí, y hacemos esto, ¿qué creéis que va a pasar si recargo? No va a pasar nada, ¿vale? Porque es un poquito más independiente, pero no del todo. O sea, es independiente un poco la fuente de información de Chef, pero seguimos necesitando Chef porque el que hace la llamada al key value es Chef, ¿vale? Entonces, si ahora corremos otra vez el provisioner, pues Chef va a correr, el código de antes se va a ejecutar, va a volver a hacer una llamada al key value y va a sustituir el template. Entonces ahora cambia, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de cómo fue nuestra primera iteración. Sustituimos las llamadas HServer, que en este caso sería como tener hardcodeado el valor, por Consul. Entonces ya tenemos Consul funcional, está funcionando constantemente, podemos tener información en key value, podemos tener información de servicios, pero ya no necesitamos hacer búsquedas contra HServer, podemos hacerlas contra Consul, ¿vale? Bueno, una cosa que no he comentado porque tampoco me quería meter en eso, ahora tenemos un servidor de Consul, lo suyo es tener como mínimo 3 por temas de consistencia, evidentemente, porque si el servidor de Consul se va al garete, pues no tenemos anillo. Pero bueno, eso es algo que simplemente quería comentar. Para el ejemplo nos basta y nos sobra tener un solo nodo. Entonces, vale, lo tenemos ya más o menos independiente, pero queremos ir más allá. Queremos que la cosa sea realmente dinámica. Entonces, vamos a entrar en un tercer modo que se llama Consul Template, ¿vale? Que tenemos aquí. Consul Template es básicamente otra herramienta más que ha hecho esta gente de HashiCorp, que lo que hace es, digamos que lanza una especie de watcher y se queda mirando que haya cambios, que haya o que no haya cambios en el key value, en los servicios, etcétera, etcétera. Entonces se pone a escuchar y cuando hay un cambio de los que está esperando, lo que hace es lanzar pues, un template. Coge un template, lo renderiza otra vez con los valores que sea y si tiene que hacer algo, recargar un servicio o lo que sea, pues lo hace. Entonces, digamos que es como un sustituto de lo que sería este bloque, ¿vale? Realmente el template, en este caso, se renderiza dentro de Chef. A donde queremos llegar es que el template se renderice fuera de Chef y que sea totalmente independiente de la ejecución de Chef en el nodo, ¿vale? Entonces, para eso es bueno que conozcamos, ligeramente al menos, cómo son los watchers en Consul, que es otra de las features bastante potentes que tenemos aquí. Creo que tenía por aquí escrito. Aquí está. A ver, dame un segundito. Tengo aquí un guión que estaba haciendo antes. Está en TMP. Aquí. Vale.
Vale, este comandito básicamente lo que va a hacer es, se va a enganchar a console. Por supuesto, los watchers también se pueden definir a través de la API HTTP, no tenemos que estar andando con comandos porque esto se supone que debería correr por sí mismo dentro de un servidor. Esto se va a enganchar a console, va a estar buscando cambios en esa clave en concreto del key value y cuando los encuentre va a ejecutar el script que se ve un poquito cortado, pero bueno, wadus.sh, ¿vale? El script puede tener lo que sea, esto ya depende de lo que queramos hacer con él. En este caso, el script lo que hace es sacar por pantalla el nuevo valor, sin más, no tiene más complejidad. Entonces, espérate, vamos a hacer una cosa. Ahí. Lo lanzamos aquí. Entonces, si venimos aquí y volvemos a ejecutar algo, pues el watcher se entera y ejecuta el script. Volvemos a ejecutar algo y se entera y ejecuta el script. Volvemos a ejecutar algo, se entera y ejecuta el script, ¿vale? Es bastante simple. Entonces, esto es muy útil pues para detectar cualquier tipo de evento en la plataforma. En realidad aquí lo estamos utilizando el ejemplo pues para renderizar un template, porque vamos a hablar de console template, pero un watcher lo podemos utilizar para lo que queramos. Podemos tener algo escuchando en un servidor de lo que sea para ver si ocurre cualquier tipo de evento en nuestra plataforma, pero al final console se convierte en un bus de eventos en toda la plataforma. Podemos detectar cualquier tipo de cambio que esté ocurriendo y hacer algo en base a eso. No tenemos que hacer complejidades como con Chef, básicamente intentar entender desde un nodo lo que está ocurriendo en otro nodo, además de que no es muy natural salir fuera del nodo para enterarse de otras cosas, pues es prácticamente imposible, porque tienes que coordinar ejecuciones de Chef entre varios sitios. Con un watcher esto lo podemos hacer de forma inmediata y de forma natural, porque al final tú le estás preguntando algo dentro de tu nodo. Un nodo no tiene que saber lo que existe fuera, él tiene que hacer su función básicamente. Entonces, ¿cómo funciona Console Template? Console Template coge un template, que ahora os enseñaré un código ejemplo. Dentro del template hay una serie de llamadas, son llamadas HTTP en realidad a servicios, a key value, etcétera, etcétera. Coge esa serie de llamadas, identifica en realidad lo que estamos preguntando y lo que hace es un watch de esos elementos por debajo. Y se queda corriendo también hasta que encuentra ese evento y cuando lo encuentra, pues renderiza un template. ¿Vale? Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a cambiar aquí el modo. Ya lo he cambiado. Y aprovisionamos otra vez. No sé si lo he hecho antes en realidad, pero bueno. Vale. No lo había hecho porque está escribiendo todo esto nuevo. Vale, entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer? Lo que acaba de hacer es que está el index HTML de antes, no lo hemos borrado, sigue estando ahí, y además ha metido uno nuevo, que es esto, básicamente. Y esto es un template, en realidad si os fijáis es muy similar al template de Chef. Al final en el template de Chef teníamos código RB en el que estamos renderizando una variable en concreto. Aquí no estamos renderizando una variable, bueno, más o menos sí. Lo que estamos es pasando una ruta entre llaves. Key básicamente es un método de console template y lo que va a estar es, va a coger esa key y renderizar el valor básicamente. Entonces console template, cuando parsea este template, él ya sabe que lo que tiene que estar escuchando es un cambio exactamente en esa clave, porque el watcher en realidad no está escuchando a todo lo que ocurre, él tiene que saber exactamente a dónde tiene que escuchar, pero a través del template sabe a qué tiene que escuchar, entonces por debajo lanza eso. Entonces vamos a ver el ejemplo. Bueno, por supuesto esto sigue sin cambiar porque todavía no hemos hecho ningún tipo de cambio, console template no está levantado, lo único que hemos hecho es ejecutar esto, el virtual host, yo no sé por qué lo he metido dentro del switch porque es el mismo siempre, pero bueno, y ejecuta, escribe un template desde Ruby, pero que realmente no está renderizando ninguna variable en Ruby. Index,
Al final es el template. Bueno, miento. Está renderizando un valor que en realidad es la ruta, ¿vale? O sea, nosotros tenemos guardada la ruta aquí, ¿vale? Pero no es la variable, es el puntero, digamos, a la variable. Entonces, el template que vamos a estar renderizando dentro del servidor y se va a quedar ahí para que se utilice de otras formas es este, ¿vale? Y al final, pues lo que nos escribe es esto, ¿vale? Es más o menos lo mismo. Vale. Entonces, ya tenemos el template aquí. Pues falta ejecutar consult template, básicamente. Consult template se ejecuta como un demonio, se queda ahí corriendo, igual que estábamos ejecutando ahora Watcher. No sé por qué me ha ocurrido esto, pero bueno. Vale. Creo que tenía aquí el código. Justo. Vale. Consult template es muy sencillito también de utilizar. Espera, lo voy a poner arriba. Ahí. Es muy sencillito. Básicamente tú le pasas el template y luego, separado por 2 puntos, le dices dónde lo quieres enchufar, ¿vale? Luego le puedes pasar también como acciones de cuando lo renderices o cuando detectes este cambio en el key value en donde sea, pues reinicia engines, reinicia lo que sea. En este caso no nos hace falta porque al final estamos renderizando un index.html, ¿vale? Consult template también permite, o sea, tiene muchísimos parámetros. En realidad tú le puedes pasar a consult template un fichero de configuración y no ponérselos por línea de comandos, ¿vale? Pero para nuestro caso, en realidad con esto nos basta. Vale, perdón. Vale. Pero ahora tenemos arrancado. Entonces lo que ha hecho es coger el último valor que habíamos guardado y lo renderiza. Entonces tenemos consult template funcionando. Esto está aquí, no está parando nadie. Y ahora ya el template depende única y exclusivamente de consult. Ya no necesitamos correr chef, ya no necesitamos que hacer nada. Entonces esta es la última evolución, digamos. Ahora, en este momento, nuestra plataforma es totalmente dinámica. Estamos utilizando Chef exactamente para lo que se necesita utilizar Chef, que es para planchar configuraciones básicas, instalar servicios, etcétera, etcétera, y darle paso a otras herramientas mucho más ágiles como Consult para que se entere de los cambios que hay en la plataforma y tengamos una plataforma realmente ágil, ¿vale? Entonces, aquí nos podemos aburrir. Nos ponemos a escribir y este contenido se va a estar renderizando. Ya digo que esto es un poco un ejemplo un poco así, porque renderizar un index HTML con un key value pues no es lo más común del mundo, pero podría ser un tipo de integración que se hiciera a nivel de aplicación. Si tuviéramos una aplicación en la que decidiéramos que algún valor importante para nuestra aplicación tiene que estar en un key value, en vez de la base de datos que estoy utilizando pues de forma directa o lo que sea, pues lo podríamos hacer, ¿vale? Vale, entonces este es el ejemplo con el key value. Pero tenemos más cosas que podemos hacer. Bueno, aquí esto lo he pasado en realidad. El primer paso, como os he dicho, era intentar desacoplar Chef Server, o sea, poner Consult en vez de Chef Server. Y el segundo paso era desacoplar totalmente las búsquedas de Chef, ¿vale? Ahora ya no necesitamos Chef para nada. Vamos a ir un poco más allá. Ahora sí que vamos a hablar de Discovery de servicios, porque dices, esto no es ni Discovery de servicios ni gaitas, esto no es nada. Esto es un key value normal y corriente, ¿vale? Pues vamos a ir un poquito más allá. Quería poner una slide como con 4 cajas de Discovery de servicios y tal, aunque es más o menos la slide de los pingüinos, creo que es bastante fea, y me he encontrado esta, que en realidad es bastante descriptiva. Ahora igual no hace falta que la leáis porque tiene como mucho texto y tal, pero básicamente viene a decir lo que acabo de contar ahora. Tienes los servidores, los nodos, tienes un balanceador con un HA proxy que tiene que enterarse de los backends que hay disponibles. Entonces, bueno, más o menos todos los dibujitos van explicando, utiliza consult template también por debajo, etcétera, etcétera, y va explicando cosas tan interesantes como esa, que llega un momento, bueno, me voy a meter, llega un momento aquí que cuando el clúster de consult estalla, en realidad no pasa nada, porque HA proxy en un momento dado ha encontrado ya los servidores que tenía que utilizar
y HAProxy está funcionando. En realidad no depende de Consul para nada, o sea, depende de Consul en el momento en que tiene que hacer discovery de nuevos servicios. Entonces, llegado un momento cuando el clúster de Consul se va al garete, si es que se va, que no suele ocurrir, en realidad todos los servicios de la plataforma están funcionando, lo único que no se van a poder estar actualizando, que en este momento, si uno de los backends de HAProxy se fue al garete, efectivamente ahí no se enteraría, pero bueno, para eso hay una doble capa, porque supone que en HAProxy, en Nginx, etc., también vamos a tener health checks, ¿vale? Eso sí, cuando un backend que debería estar utilizando HAProxy se va al garete, pues simplemente se va a enterar, va a ejecutar con su template y lo va a eliminar de la lista. No pasaría nada, insisto, porque HAProxy seguramente tendría sus health checks, pero no pasaría absolutamente nada. Y luego la otra parte que comentaba antes, que también tiene una interfaz DNS, entonces con eso podemos hacer bastantes cositas. Bueno, solo quería poner ese comentario. Esto se me ha descuadrado, qué fail. Bueno, esta especie de mini cómic es de Julia Evans, que es, bueno, era una ingeniera de infraestructura de Stripe, y ahora creo que, no sé qué está haciendo, cosas por su cuenta. Y es muy win porque hace muchos cómics de estos para explicar conceptos básicos, conceptos de bajo nivel de, pues yo qué sé, de TCP, de Consul, sistemas distribuidos, y es bastante guay. Entonces os recomiendo que echéis un vistazo porque y escribe unos blog posts que es una maravilla, son súper fáciles de entender. Vale, entonces el último ejemplo, que ya es discovery de servicios en condiciones, vamos a intentar hacer algo un poco más complejo, ¿vale? Aquí ya vamos a tener una Nginx, bueno, vamos a tener una Nginx, que en nuestro caso, para que no nos perdamos, va a ser la que tenemos ahora levantada, solo que le vamos a meter un extra, vamos a cambiar alguna configuración, pero la máquina va a ser esa. Entonces va a ser un proxy por el cual van a entrar nuestras peticiones, las mismas peticiones que estamos haciendo ahora con el mismo dominio en realidad, y va a distribuir las peticiones a diferentes backends de web. Entonces vamos a ir levantando también nuevas máquinas con background, pues web 01, web 0, bueno, esto es un 2, pero bueno, web 01, web 02, etcétera, etcétera, y va a llegar un momento en el que el proxy debería enterarse que están creándose nuevos servidores y debería añadirlos, ¿vale? Entonces nuestras peticiones deberíamos de ser capaces de ver que están yendo a los diferentes servidores. Pero luego queremos rizar un poquito más el rizo. Y es que vamos a tener, otra vez me he vuelto a equivocar, es web 02, vamos a tener n backends y lo que vamos a hacer es intentar taguear el tráfico. Esto, por ejemplo, poner el caso que tenéis, yo qué sé, tenéis 10 máquinas, 10 backends, ¿vale? Y en una de ellas habéis desplegado un cambio que solo queréis que pues, una serie de usuarios prueben para ver vosotros mismos, para ver si la cosa está funcionando bien, pero lo queréis en producción, ¿vale? No queréis simplemente abrir, desplegar en todas las máquinas y que entre todo el mundo. Entonces, imaginad que a través de los subdominios tenemos diferentes usuarios, que un subdominio es mi usuario y un subdominio pues, es el usuario de Néstor, por ejemplo. Entonces, yo quiero que Néstor, cuando entre al mismo servidor web que yo, al proxy, el contenido que él vea sea específico de ese servidor. Entonces, todo eso lo queremos hacer a través de Consul, ¿vale? De forma dinámica. Vale. Voy a correr porque ya me han dicho que solo 10 minutos. Entonces, a este le vamos a añadir un nuevo rol, que es Proxy Server, que es un pequeño cambio en la configuración de Nginx. ¿Vale? Y aquí vamos a levantar un nuevo servidor web. Background Provision CNS01. ¿Vale? Y Background App Web 01. Así vamos aligerando. Vale. El provision ya está hecho. Y la nueva máquina le va a costar un pelín. Vale. De hecho, como vamos a necesitar más de una, yo voy a ir lanzando más, porque tarda más o menos un minutillo. Vale, este Consul template ya no necesitamos porque en realidad ya no vamos a utilizar el index HTML del proxy, vamos a utilizar los index HTML que hay en los backends, ¿vale?
Esto ya está levantado. Entonces vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. CNS01, entramos en lo que es el proxy. Y vamos a mirar. Lo que hemos metido es un nuevo virtual host, que lo que hace es, en vez de renderizar algo que hay en local, hace un proxy pass, o sea, un proxy inverso, hacia un grupo de otras máquinas, ¿vale? Que ese grupo estamos utilizando una variable. Bueno, ¿me quito esto? Sí. Vale. Ok. Vale. Va a ser un poco complicado, pero o puedo gritar mucho. Perfecto. Venga, gracias. Vale. Entonces ya tenemos levantado el web 01 y el web 02. Vamos a entrar en estas y vamos a ver exactamente cuál es el estado. Aquí está web 01, ¿vale? El comando members básicamente te muestra todos los members del clúster, ¿vale? Pero solo está encontrando uno, se está encontrando a sí mismo. ¿Por qué? Porque en realidad esto no funciona mágicamente. En realidad, una vez que tienes tus console servers, los 3 console servers estos de consensus que estábamos hablando antes, todos los nuevos nodos tienes que juntarlos al anillo. Entonces, en realidad, basta con coger la IP de este y hacer esto. Y en este momento, este nodo ya está junto, ¿vale? Ya está viendo el servidor, ya está viendo el cliente. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Ah, ya, sí. Vale. Vale. Vamos a coger. Vamos a ejecutar console template. Aquí. Aquí. Vale. Esto no está funcionando, pero... Uy. Por esto, que ahora explicaré un poquito mejor. Bueno, para definir qué usuario vamos a taguear y vamos a mandar a otro servidor, estamos utilizando también el key value. Aparte de estar detectando servicios, vamos a estar buscando que en esta clave en concreto haya un valor con el nombre de dominio que queremos taguear a otro sitio. Entonces, de primera no está funcionando porque no hay ningún valor y en realidad por debajo esto está dando errores. Pero si escribimos esto debería haber cambiado y no ha cambiado. ¿Dónde estaba el log level? Dice que sí lo acaba. Vale. Sí que ha funcionado, lo que pasa es que no estamos... Bueno, yo no estoy muy listo. Y es que todavía no he linkado el nuevo virtual host, el nuevo virtual host que realmente está enviando las peticiones hacia los backends en vez de renderizar el contenido local. Vale, entonces aquí vamos a realizar esto y ahora sí, ¿vale? Entonces, ahora tenemos todas las peticiones, las está respondiendo en realidad uno de los nuevos backends, ¿vale? En el que yo he puesto que el contenido sea pues el hostname para que veamos exactamente que está funcionando. Entonces, como veis,
Ahora en el anillo solo está el server y el cliente, pero teníamos uno nuevo levantado. Teníamos web 02. ¿Por qué no está apareciendo web 02? Pues porque tampoco no lo hemos unido al anillo, ¿vale? Entonces, una vez que ya digamos hay varios nodos, en realidad el join lo podemos hacer a cualquier servidor, no tiene por qué ser un server, puede ser a cualquier otro nodo, porque entre ellos ya se van a hablar y se van a conocer, todos van a empezar a conocer al nuevo nodo. Entonces, en el momento en que lo metemos, simplemente por el hecho de meterlo, aquí las peticiones ya se están balanceando entre los dos servidores, porque el console template que está aquí está detectando continuamente el nuevo servicio y está añadiéndolo a la configuración. Podemos verlo aquí, que están estos dos nodos, ¿vale? Tenemos cositas también interesantes como el mantenimiento. Podríamos coger un nodo y ponerlo en mantenimiento. Y aquí igual me estoy columpiando, pero en principio esto lo que debería hacer es que solo... Bueno, vamos a pasar a lo siguiente porque si no, no tengo tiempo. No, porque hay que pasarle más atributos a Mind, exactamente el motivo y todo eso. Entonces vamos a finiquitar, que es... Tenemos un segundo dominio que apunta también al proxy, ¿vale? Apunta también al proxy, apuntan los dos al mismo. Y lo que queremos es que este otro dominio solo se vaya a las peticiones a uno de los nodos. En el que hemos desplegado una cosa, queremos que este usuario lo pruebe, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues por un lado tenemos que taguear este nodo, es decir, este nodo va a ser un nodo en el que tenemos código nuevo que queremos probar, y por otro lado tenemos que decir, el usuario fulanito, en este caso no Luisico, va a ser el que vamos a mandar las peticiones al otro sitio. Entonces, aquí. Vale, y el dominio es... este. Entonces, ya está escrito, console template debería haberse dado cuenta de que que las peticiones de su usuario deberían de estar al otro, y lo que va a hacer es reventar. Y está reventando porque le hemos dicho, taguea a este usuario te quiere a este otro servidor, pero todavía no hemos identificado ese servidor como un servidor con el tag de código nuevo o lo que sea. Entonces eso lo vamos a hacer a través de la configuración. Todo servicio de console, que en realidad esto es algo que nos he enseñado antes, va a través de una configuración de JSON normal y corriente. Bueno. Tal que así, ¿vale? La definición del servicio, la IP del nodo, el puerto, los checks que tiene que estar lanzando para ver si el servicio está levantado o no está levantado. Y luego tiene unos tags, ¿vale? Yo por defecto he puesto el tag default, o sea, es un array con una serie de tags, ¿vale? En este caso he puesto default y lo que queremos es utilizar un tag que se llama tagged, ¿vale? Que es el que estamos tagueando el tráfico. Entonces, vamos a hacerlo un poco a mano simplemente para que sea sencillo. Bueno, recargamos la configuración y en este momento las peticiones de NoLuisico van única y exclusivamente a web 02. Y por eliminación, evidentemente las peticiones del otro dominio solo deberían de ir a web 01, ¿vale? Entonces esto lo podemos cambiar. Si ahora levantásemos un nuevo servidor con el tag default, lo que ocurriría... Tengo un minuto más, lo voy a hacer. Lo que ocurriría, o bueno, no lo hago porque si no me van a matar. Lo que ocurriría es que las peticiones de este dominio se estarían balanceando entre web 01 y web 03, y las peticiones de este seguirían yendo hacia web 02 hasta que no eliminemos el tag del servidor, el tag tagged, y hasta que no eliminemos el nombre del dominio en el key value, ¿vale? Entonces, no hay mucho más, o sea... El discovery de servicio, si ahora levantásemos servidores, los tirásemos, si los tirásemos también irían eliminándose
Si lo levantásemos, se irían levantando. Pero esto es totalmente independiente ya de Chef. Con Chef lo único que hemos puesto es el template de Console Template, la configuración de engines, el servicio de engines, etcétera, etcétera, monitorizar si quisiéramos poner, y todo lo demás es totalmente independiente y es totalmente ágil y se adapta al crecimiento y al decrecimiento de la plataforma. No hay mucho más. Deciros que estos solo son ejemplos. Con Console se puede hacer muchísimo más. Se pueden hacer implementaciones de estas de semáforos con key value, se pueden hacer, bueno, de todo. Echad un vistazo, tiene una sección de guías en las que hablan de los casos de uso, hablan de performance, etcétera, etcétera, y es súper interesante. El código este, insisto, lo intentaré publicar en los próximos días. Por si queréis hacer alguna pruebecilla, pues que podáis hacer una pruebecilla, pondré instrucciones y tal, ¿vale? Pues nada más, solo eso.